Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida a mi canal. Hoy os traigo un decoupage en tela o con tela, como queráis llamarle. Solo necesitaremos una bandeja de cristal, un poquito de cola para decoupage textil y un trocito del tejido que más nos guste. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Vamos con el vídeo. Bueno compis, mirad, para el proyecto de hoy he elegido esta tela. Es súper bonita, es de un estilo japonés, un estilo, la verdad es que oriental, súper bonito porque tiene muchísimo color. Yo voy a poner más o menos y voy a dejar bastante espacio entre un lado y otro para hacer como si fuese un margen de costura, porque quiero preservar muy bien este tejido. Voy a ver si aquí, mirad, aquí me gusta más. En esta parte de aquí me gusta más. Voy a dejarle más o menos como unos 2 dedos alrededor del tamaño de esta bandeja, que en este caso es cuadrada. Me encanta esta tela. Me gustó mucho desde el primer día que la compré. En AliExpress la compré por internet y la verdad es que me gusta un montón. Tiene como un detalle de oro, un detalle dorado por el interior que es una verdadera pasada. Bueno, vamos a hacer este decoupage con tela. Me voy a ayudar de una madera para poner sobre ella mi bandeja y que no se me mueva mucho. Voy a coger alcohol y un algodón. Yo utilizo estos que son para desmaquillar y con él voy a limpiar la parte exterior de este cristal. Para pegar el tejido voy a utilizar esta cola que es para decoupage textil y con ella vamos a colocar esta preciosa tela. Mirad, vamos a poner bastante cantidad de pegamento y vamos a aplicarla por toda la bandeja. No podemos dejar ningún trocito sin cubrir. En esta parte vamos a ser bastante generosos con la cantidad de pegamento que vamos a poner, porque ya sabemos que la tela absorbe mucho más que si fuese una servilleta, ¿vale? Una servilleta de papel para hacer decoupage en papel. Vamos a poner bastante por todo. Vamos a impregnar sobre todo los bordes, que es donde más problema podemos tener si es que se despegasen. Y una vez que ya tengamos bien cubierto con este pegamento, vamos a colocar nuestra tela. Vamos a ubicarla y la vamos a poner de forma que nos cubra toda la bandeja y asegurándonos que esos centímetros que le hemos dejado nos queden por todo el contorno. Y ahora vamos a estirarla para que no nos quede ninguna arruga ni ningún pliegue. Vamos a estirarla bien estiradita. Mirad, queda bien bonita, ¿eh? Voy a ver si tengo todos los dibujos. Voy a subirla un poquito de la parte de abajo porque quiero poner esta flor completa y esta mariposa completa. Ahora sí. Bien, una vez que ya tenemos bien pegada la tela, justo por encima vamos a pasarle otra capa de pegamento y vamos a asegurarnos de cubrir todo el tejido, incluso este trocito de más que le pusimos, porque así vamos a sellar este tejido y vamos a evitar que se nos deshilache. Pasamos primero por toda la bandeja y después pasaremos por lo menos medio centímetro, 1 centímetro de más, ¿vale? Así evitaremos que el tejido se nos deshaga. ¿Veis? Yo le voy a dar, como veis, una buena capa de pegamento. Y ahora, una vez que ya tengo sellada toda mi bandeja, voy a darle por todo el contorno exterior. Ahora me voy a salir, ya os digo, medio centímetro aproximadamente.
y ahora la voy a dejar secar por lo menos hasta mañana. Vamos a dejarla pasar 24 horas por ella para que se nos quede bien seca. Pasado este tiempo vuelvo con vosotras. Bueno, pues ya han pasado, lo he dejado casi 2 días, porque aquí en la zona donde yo vivo hace mucho frío y la verdad es que ha costado un poquito que seque, ya que esta tela es un tejido bastante duro, es como una loneta con bastante cuerpo. Pues mirad, así queda, como veis, súper bonita. La parte del derecho del tejido es la que debemos poner sobre el cristal y es la que tiene mucho más color, está mucho más viva. Vamos a recortar ahora todo este exceso de costura, este exceso de tejido. Lo vamos a recortar muy pegados al borde. Pues mirad, así nos queda recortadita. Si por algún sitio nos sobra un poquito no pasa nada, porque después, como le vamos a poner ahora un poquito de papel y más tarde lo vamos a pasar una lija, después si algún trocito nos quedase poco feo, se lija sin problema. Mirad, ahora por la parte de atrás vamos a ponerlo mucho más bonito. Podemos hacer 2 cosas, bueno, podemos hacer muchas, pero yo os doy 2 opciones. Mirad, esto es papel de arroz. ¿Veis? Es un papel de arroz blanco y me gusta mucho porque tiene muchos trocitos desiguales. ¿Veis? Queda súper bonito a la hora de trabajar con él. Y también podéis utilizar papel de seda. Yo este lo compro en los bazares, me cuesta 75 céntimos y trae bastantes y tienen una gama muy grande de colores. Yo me voy a decantar por utilizar este porque os digo que me gusta mucho. No sé si se verá muy bien en cámara, pero tiene una cantidad de detalles que la verdad que me gustan. Entonces voy a utilizarlo y voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar 2 trocitos más o menos. Si este papel ya tiene estos dibujos, si utilizásemos un papel como tipo seda, como este que os estaba enseñando antes, os recomiendo que lo arruguéis, porque yo lo que estoy buscando es que tenga como un poco de textura por la parte de atrás. Por eso voy a utilizar este que tiene estas filigranas tan chulas. Mirad, voy a cortar más o menos por aquí y creo que tendré bastante, sí. ¿Veis? Esto es lo que yo busco, un poco de textura. Si no, pues ya os digo, sacáis un pliego y lo que haríamos sería arrugar. ¿Veis? Haríamos algo así y una vez arrugadito ya lo pondríamos sobre la bandeja. ¿Veis? Y hace un efecto muy similar a este, que es el que yo voy a utilizar. Y vamos a hacer igual que en el paso anterior. Me voy a ayudar de mi tabla, voy a colocar la bandeja y voy a poner cola para decoupage. En este caso os recuerdo que estoy utilizando para tejido, aunque ahora no me haría falta porque lo que voy a pegar es papel, pero como tengo la base de tela quiero asegurarme de que me quede bien. Hacemos igual, ponemos una buena capa de cola para decoupage y sobre esta capa gruesa vamos a colocar nuestro papel de arroz o el papel, ya os digo, el papel de seda, que también es muy bonito y queda súper bonito en las manualidades. El papel de arroz es un poquito más grueso que las servilletas, ¿vale? Por eso también admite un poquito más de pegamento. Mirad, lo vamos a estirar y vamos a dejar, si quedasen algunos pliegues no os preocupéis porque quedarán súper bonitos, no hace falta que lo estiremos del todo. Y ahora más cola para decoupage. Nos aseguramos de que todo el papel quede bien pegadito. Ya os digo que es un poquito más grueso y también tenemos que tener cuidado de ponerle bastante producto, bastante cola.
Y una vez que está bien impregnado, vuelvo a poner el otro trocito de papel. Vamos a ponerlo firme. Con un papel tendríamos suficiente, pero ya os digo que yo quiero que tenga textura y sobre todo asegurarme de que cuando le dé la vuelta a la bandeja y la ponga sobre una superficie, no sea el cristal el que haga ese tope, ese contacto, porque no me gusta el sonido del cristal con los muebles y no sé, me da la sensación de que se rompe. Entonces así parece que está como más cubierto. ¿Veis? Yo voy dejándole algunos pliegues que los voy pegando con el pegamento. No estoy sacando ninguna burbujita de aire. Esas burbujas que van quedando dentro las voy aplastando y voy creando esos pliegues. Estoy haciendo justo lo que evitamos siempre cuando hacemos el decoupage con servilleta, que en esa ocasión lo que queremos es que nos quede todo lo más liso posible, y yo hoy busco todo lo contrario, busco arrugas y pliegues por todos lados. Ahora lo dejamos secar tranquilamente y después seguimos poniéndolo más bonita. Pues mirad, ya se ha quedado completamente seco. Ahora lo que nos queda es, vamos a coger una lima de estas de uñas normal o una lija, lo que tengáis a mano, y vamos a quitarle todo el papel, y lo vamos a hacer en esta posición, poniendo la lima o la lija así y bajando de esta forma. Vamos a romper el papel. Pues mirad, este es el resultado, súper bonito, ¿verdad? Vamos a ayudarnos otra vez de nuestra madera y vamos a aplicarle, yo en esta ocasión voy a aplicarle una base de pintura acrílica de color oro. Es la típica pintura que utilizo normalmente, que es la acrílica. Vamos a poner un poquito y vamos a aplicarla con nuestro pincel. Mirad, quiero que le dé solo un poquito de brillo y quiero mantener este dibujo tan bonito que se vea por ambos lados. Estos colores tan vivos de este tejido, que de verdad es una pasada. También vamos a ser generosos en aplicarle una buena capa para conseguir este efecto de brillo que tan bonito queda. Y también lo vamos a hacer de forma desigual, como hemos hecho la parte del pegado del papel, que nos quede de unos lados con más tono que por otros. Y así tal cual vamos a esperar que seque. Una vez que seque esta última capa de pintura, ¿veis? Este es el efecto que quiero, solo un poquito de brillo, no quiero cubrir el color tan bonito de esta tela. Una vez que tengamos seca esta parte, ya la última capa, lo que haré será darle una mano de barniz también al agua, en este caso satinado, y con esto voy a dejar una bandeja súper bonita. Pues nada, vamos a esperar que seque y veremos el resultado final en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, compis, pues mirad, así nos ha quedado esta bandeja decorada con tejido, con tela. La verdad es que me ha encantado, es súper bonita. Es una buena idea para guardar pues los tejidos que sean importantes para nosotras, un trocito de tela de un vestidito de nuestras nenas cuando eran pequeñas, un retalito de comunión, de cuando le hemos hecho los vestiditos de comunión, o simplemente un vestido de los que más nos ha gustado. Y si no, pues un trocito de tejido bien bonito que luce súper bien, lo pongamos donde le pongamos. En esta ocasión yo elegí estos tonos tan sumamente vivos. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas pasado tan divertido como yo, y gracias por acompañarme un ratito. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, amigas. Chao.